Cifontes, que es neurólogo, el doctor en medicina en el Instituto Superior de Ciencias Médicas en Camagüey, Cuba, especialista en neurología en el Hospital Clínico Quirúrgico en la Universidad de La Habana, Cuba, doctor en medicina por homologación de la Universidad Nacional de El Salvador. Es médico general o fue médico general y director del Hospital Municipal en Minas, en Camagüey, posición de residente de neurología en los hermanos Amejiras, en La Habana. Pertenece al staff de medicina del Hospital Sacamil, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Matías Delgado, fundador y neurólogo del Instituto de Neurociencias en el Centro de Diagnóstico, y ha dado múltiples conferencias en congresos nacionales y extranjeros, y como les dije, actualmente es presidente de la Sociedad de Neurología de El Salvador. William. Buenos días todavía, y es un gusto para mí poder asistir a este grupo de charlas que ha organizado el Colegio Médico, agradeciendo a todos ustedes realmente por la asistencia y la posibilidad de conocer temas tan importantes como los que se han visto hasta ahora de las infecciones que están afectando a nuestro país, fundamentalmente estos grupos de arbovirus. Hoy vamos a saltar de la parte infecciosa un poco a la parte neurológica, porque vamos a hablar de la enfermedad o el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica que no es tan frecuente, pero que ahora a nivel internacional se ha visto un alza, más que todo en los países que han reportado la presencia de Zika. Eso lo vamos a ver ahí con unas diapositivas. Y en general les voy a hablar fundamentalmente de cómo se hace el diagnóstico, porque muchos de ustedes van a recibir pacientes con sospecha de Guillain-Barré o pacientes que están asustados. Más que todo, se ha hecho bastante énfasis a nivel de la prensa, a nivel de entrevistas, etcétera, sobre la relación del Guillain-Barré fundamentalmente con la presencia de Zika o con la infección de Zika. Realmente es una enfermedad ya descrita hace muchos años, que se conoce como síndrome de Guillain-Barré, pero realmente no solo fueron George Guillain y Jacques Alexander Barré, sino también la primera descripción fue de Landrick en 1859, que describió 10 pacientes, y también Stroll hizo muchos aportes a la enfermedad. Entonces, por eso en algunos lugares se le llama la enfermedad de Landrick-Guillain-Barré-Stroll, pero realmente la conocemos como síndrome de Guillain-Barré o Guillain-Barré. Realmente los pacientes ya fueron descritos desde el inicio, que desarrollan una parálisis que por lo general es ascendente, que vamos a ver que no siempre es así con las variantes, pero es la más típica, y una concentración elevada de proteína. Esa fue la descripción original. Hoy hay muchas investigaciones, hay muchas variantes de la enfermedad, pero realmente se mantienen estas características aún en la enfermedad que fueron descritas por estos profesores de aquella época. Realmente por eso se le conoce el hallazgo común en todas las formas o en la mayoría de formas de Guillain-Barré, es la presencia de una polirradículo neuropatía de evolución rápida. O sea, hay una forma crónica que se parece, que es la 6DP, pero la forma típica del Guillain-Barré es una polirradículo neuropatía. Por eso vamos a ver, cuando veamos el diagnóstico diferencial, que hay ciertas características que hacen dudar de la enfermedad y que muchas veces nos lleva a tener diferentes errores. ¿Ven? Un daño a nivel fundamentalmente de la mielina, que vamos a ver, y claro, lo que ha hecho que tengamos hoy tanta vigilancia con el Guillain-Barré y que la población tenga tanto temor es esto,
que generalmente es desencadenada después de un proceso de tipo infeccioso, y se ha hecho cierta relación o se ha demostrado la presencia o el aumento de la incidencia del Guillain-Barré al 30, 40, 50 y hasta 70% más con la presencia en varios países de Latinoamérica del virus del Zika. Y vean esto, es por la incidencia, realmente cuando vemos epidemiológicamente es 1 o 2 casos por 100.000 habitantes, o sea, realmente vamos a ver algunos, cuando veamos los casos reportados en El Salvador, que superan mucho más eso de lo que era esperado, y por eso realmente ha sido tan importante algunas reuniones, algunas cooperaciones que se han hecho con diferentes sectores que tienen que ver con esto en el país. Realmente es bastante similar en mujeres que hombres, 1.6 varones, 1 en mujeres. Realmente no se ha demostrado hasta ahora, como ustedes saben, en otros tipos de infecciones, un carácter estacional o epidémico, aunque sí se han demostrado algunas pequeñas epidemias más en tiempo de calor, pero no han sido, cuando se han hecho los análisis, más que todo a nivel de la Organización Mundial de la Salud, no han sido significativos cuando se han metido al pool estadístico. Y sí, es una enfermedad que tiene una mortalidad entre el 5 al 7%, por lo general la población siempre, he oído muchos pacientes que llegan a la clínica y dicen que no, todos los pacientes se mueren, pero no, es del 5 al 7% cuando se toman las medidas necesarias y cuando se hace el tratamiento adecuado, que es algo que también vamos a tocar en la mañana de hoy. Realmente el trastorno suele aparecer unas semanas después de síntomas de infección viral o respiratoria, fundamentalmente también de las infecciones intestinales. Cuando usted interroga al paciente, y sigue siendo bien importante la anamnesis, y como decía el doctor Pleites, el examen neurológico, también puede aparecer en pacientes durante el embarazo o que han terminado un embarazo. También se han hecho más evidente la presencia en pacientes que han tenido cirugías previas, o también algún tipo de vacunas que, como vamos a ver, pueden desencadenar después el síndrome. Generalmente se dice que el tiempo es entre 15 y 21 días más o menos, aunque puede ser un poquito más, un poquito menos realmente, pero el promedio va ahí entre 15 y 21 días después de esto. Y generalmente cuando usted interroga bien al paciente, va a encontrar. Puede ser que algunos pacientes no lo encuentre, y en el interrogatorio tampoco lo puede obligar. A veces uno ya, como quiere que todo le sea 2 más 2 sea 4, le dice al paciente, pero sí tuviste diarrea hace una semana y sí tienes que tenerla. Entonces a veces uno lo calciona, pero si lo investiga bien, por lo general es así. Estos son los virus que se han demostrado mayor incidencia que han tenido el paciente cuando se han hecho las investigaciones y que han aparecido después el Guillain-Barré. Son el Campylobacter jejuni en primer lugar, el Mycoplasma pneumoniae, los citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y el virus de SIDA, la polineuropatía por VIH es un diagnóstico diferencial, pero a pacientes con VIH también se ha demostrado cuando han iniciado la enfermedad que han tenido también Guillain-Barré, y algunas enfermedades también, o algunos tipos de enfermedades tumorales como el linfoma de Hodgkin, el lupus eritematoso, las vacunas. Fundamentalmente un virus importante fue la vacuna de la gripe H1N1 en 1976, que después de esta que se puso masiva en algunos países, aparecieron un brote fuerte de esta enfermedad. Ahora, generalmente las infecciones, vamos a hablar un poquito de ellas, vean aquí, generalmente lo que decía, una infección gastrointestinal, respiratoria o una inmunización, usted tiene que ver que, como le decía, entre 1 y 3 semanas, o sea, entre 15 y 21 días, un poquito menos, 60% de los casos van a aparecer. Por eso no le decía, no es el 100%, pero sí bastante. Y entre todos los virus que se han visto, que se han analizado en los pacientes que se le ha podido hacer investigaciones clínicas, el 30% han sido después de un Campylobacter jejuni, que es la información más frecuente, o sea, en el 0.25 por 65 de 1000 casos. También vimos que no eran solo esto, hay otros grupos de virus que también
han demostrado fundamentalmente que puede haber una enfermedad, y de eso nos estamos refiriendo, y vamos a ver más adelante, como son el citomegalovirus, el Epstein-Barr, la varicela zoster, el VIH, y la bacteria, fundamentalmente el Mycoplasma pneumoniae, y la enfermedad de Lyme, que el virus de Lyme también lo produce, pero también la enfermedad de Lyme da una polineuropatía, que es un diagnóstico diferencial del Guillain-Barré, la presencia de linfomas, o sea, fundamentalmente se ha visto en la presencia del linfoma de Hodgkin, y a veces enfermedades autoinmunes. Hay un grupo de enfermedades autoinmunes que muchas veces desencadenan, porque ya sabemos que cuando veamos la fisiopatología vamos a ver que lo que se produce es un trastorno inmunológico donde células atacan la mielina fundamentalmente. También la vacuna, como le decía, se ha asociado a un grupo de vacunas, como la vacuna de la gripe, que decía, también la vacuna de la gripe porcina, y de las otras no han demostrado aún mayor riesgo. O sea, es este grupo de vacunas que se vio en este tipo de virus, pero no ha habido ahora con las nuevas vacunas como una en específico que se haya asociado. Ahora, esto es lo importante, o sea, lo que hace que hoy nos preocupemos un poco más y que haya dado un poco de auge a que se conozca un poco más de la enfermedad de Guillain-Barré, que antes estaba más que todo reducida, como decía, por el porciento de aparición, más que todo a neurología. Generalmente los neurólogos era quien veíamos los pacientes, quienes los tratábamos, etcétera, pero ahora con la presencia de que ha habido un aumento en la incidencia. Vean, la OMS estima que la incidencia anual del síndrome de Guillain-Barré es entre 0.4 y 4 casos por 100.000 habitantes, o sea, decíamos que en algunos estudios 1 o 2, o sea que eso es los casos, pero la coincidencia entre el Zika y el Guillain-Barré se detectó por primera vez en la Polinesia Francesa durante un brote de Zika en 2013-2014, el virus fue publicado en una de las revistas importantes de infecciones de esa época. Fue en diciembre del 2013, un grupo de pacientes se reportaron en la Polinesia había habido un brote de Zika y se reportó un aumento de la incidencia de Guillain-Barré, y también se ha publicado hace 2 años, ya Brasil, como decía el doctor Pelité, uno de los países donde ha habido mayor presencia de Zika, reportó e informó la detección de pacientes con síndrome neurológico que tenían un historial de infección de virus de Zika, fundamentalmente en el estado de Bahía, y de todas las enfermedades neurológicas que reportaron, la mayor incidencia fue la de Guillain-Barré en este estado de Bahía. Se acaban de publicar 2 o 3 estudios, uno en Colombia, otro en Venezuela. También ha habido la preocupación del Ministerio de Salud de Honduras con el aumento, una publicación del doctor Medina con el aumento de Guillain-Barré en pacientes con Zika. O sea que en los países que se están reportando aumento de la incidencia de Zika, se han aumentado una incidencia del síndrome de Guillain-Barré. En El Salvador, específicamente, informó la detención de un incremento inusual del síndrome autoinmune desde inicio de diciembre del 2015, y en especial con el Guillain-Barré. Entre el 1 de diciembre de 2015 y el 6 de enero se registraron 46 pacientes con el síndrome, del cual se dieron 2 fallecidos, y ha habido un aumento. A finales se han reportado más de 100 casos ya en el país, fundamentalmente han sido tratados en el Hospital Rosales con la presencia de Guillain-Barré. Eso ha hecho que se haya visto esta relación, que haya una gran preocupación en los países que han habido incidencia de Zika, y que haya una mayor vigilancia epidemiológica, y que estemos alerta tanto los médicos de todos los niveles por la presencia de los síntomas. Por eso quiero hablar bastante de los síntomas del Guillain-Barré. Y la Organización Mundial de la Salud todavía no ha sido categórica, acaba de hacer un comunicado donde dice que todavía no se puede definir, o sea, acuérdense que se necesitan estudios epidemiológicos, no se puede definir una relación directa entre los virus, pero sí se han preocupado por el aumento de la incidencia de Guillain-Barré en los pacientes con Zika. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se produce el Guillain-Barré? Primero hay 3 procesos. Un proceso inflamatorio, que es lo primero que pasa en la neurona, un daño fundamentalmente de desmineralización de la mielina,
y también puede llegar a haber una degeneración axonal que produce fundamentalmente el cuadro neurológico que vamos a ver compuesto por debilidad y otros trastornos neurológicos. Específicamente, ¿qué pasa? Vean, un agente infeccioso que va a llegar, que en este caso, pongámosle que aquí en nuestro país ha sido fundamentalmente el Zika, pero tenemos que saber que son también el Campylobacter jejuni, citomegalovirus, etcétera, produce una respuesta inmunológica donde las células T tienen una reacción macrofágica contra el antígeno blanco, o sea, realmente esta infección altera nuestro sistema inmunológico, se produce esta reacción, produce una reacción cruzada y van a atacar los gangliósidos de la superficie de los nervios periféricos, el GM1, el GM2, o sea que estos ataques se va a producir por esta infección, va a alterar el sistema inmunológico, las células T van a atacar y van a destruir fundamentalmente los gangliósidos que están en la superficie de los nervios periféricos. Y en la superficie de membrana de las células de Schwann o mielina son los que principalmente sufren y por eso a veces comienzan los síntomas con una debilidad ascendente y con a veces parestesia, etcétera, aunque la parte sensitiva no es la principal. La parte principal cuando se completa la enfermedad va a ser la debilidad y la pérdida de reflejos. Y claro, ¿qué va a pasar al final? Esto resulta el ataque sobre la membrana de Schwann o de la mielina, que vamos a ver las dos formas fundamentales, va a terminar con una neuropatía, nerviopatía, un daño del nervio desmielinizante, inflamatoria aguda. Hay una forma crónica, como le decía, que es la 6DP, neuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, que es otra variante, no se considera directamente una variante de Guillain-Barré, si no se considera otra enfermedad donde pues es diferente la forma de aparición y donde es diferente el tratamiento. Y esto es lo que va a pasar, el nervio está conduciendo perfectamente, las células de Schwann, los nódulos de Schwann van conduciendo, vean ahí una adhesión y se produce una adhesión macrofágica y un daño al nervio, vean, una desmielinización axonal, vean cómo se produce un anticuerpo antimielina del grupo IgM. O sea, este anticuerpo va a ser atacado, el axón primeramente está bien, generalmente es la mielina la que se daña, de ahí que a veces, como le diga, nos confunde un poco al inicio, porque pueden aparecer, aparte de los trastornos de debilidad que van comenzando, el paciente puede tener calambre, parestesia, lo vamos a ver cuando vea la sintomatología, pero ¿qué pasa después? Después muchas veces ya se daña el axón, vean ahí, una lesión más intensa, una interrupción del axón, con la lesión de la vaina de mielina además, y al final se produce una interrupción axónica en un punto, como dice ahí, proximal de la célula nerviosa que puede morir o causar disolución. Muchas veces después se recupera, pero sí hay veces que es un daño bastante intenso, de ahí que los síntomas, si no se tratan a tiempo, si no se logra tener a la mano los medicamentos importantes, y eso también lo vamos a ver, pues se va a producir un daño severo y que muchas veces no solo va a tomar los nervios que tienen que ver con los miembros, también los que tienen que ver un poco y la parte muscular del tórax, y puede producir un paro cardiorrespiratorio o un daño severo. Ahora vamos a ver un poco de la clínica. Les resalto aquí al principio las dos características, una debilidad simétrica, progresiva ascendente con una reflexia. Sin eso no hay Guillain-Barré, realmente ni variantes, son las dos características clínicas que son fundamentales y con la cual tenemos que tener, como son los que le llaman ahora en medicina signos duros, o sea, estos son los dos signos, sin esto piensa en otra cosa y veamos por qué. Los primeros síntomas, los que le decía, adormecimiento, parestesia, debilidad o dolor distal. Hay dolor también, que eso a veces uno dice, bueno, si es motora, ¿por qué hay dolor? Y claro, por lo que explicaba la mielina, al principio no se ha dañado totalmente el axón y hay algunos cambios sensitivos como parestesia, que es la sensación esa como de adormecimiento, de molestia en los miembros inferiores, y debilidad o dolor distal también. O sea, la debilidad al inicio no es, quizás en los 2-3 primeros días no es lo más importante, pero ya comienza el dolor distal. Lo característico, realmente lo fuerte que se va a encontrar es esto, una debilidad por lo generalmente simétrica y progresiva,
Si es asimétrica, vamos a ver cuando veamos los criterios que hay que pensar en otra cosa. Una progresión fundamentalmente que puede ser aguda o subaguda entre 12 y 28 días. Generalmente, si es crónica, también pensar en otra cosa. Muchas veces llega el paciente, ahora que se han asustado, llegan pacientes que tienen otras enfermedades neurológicas o tienen fibromialgia. Ya me llegó una muchacha que le habían dicho que tenía un Guillain-Barré y me costó casi una hora explicarle que no a la mamá, pero hay que ver que muchas veces esta progresión puede ser de 12 horas a 28 días y por lo general cuando usted busca su martillito reflejo, pues va a haber hiporreflexia o generalmente arreflexia, o sea, pérdida de los reflejos, dependiendo, pues como generalmente es ascendente, primero se pierden los rotulianos, o sea, quirios y rotulianos, y después los bicipitales en los miembros superiores, o sea, dependiendo, hay una forma también que es una de las variantes que es descendente, la debilidad empieza por rostro y manos y va descendiendo, pero lo típico, el Guillain-Barré típico clásico es la parálisis ascendente. Y antecedente, que ya lo habíamos visto, de una infección respiratoria que puede durar entre 3 días y 6 semanas antes. La debilidad puede ser variable, dificultad para caminar, o puede ser ya una parálisis completa, nos llega el paciente, depende un poco de la agresividad, depende un poco de la reacción autoinmune, como decimos, todos los organismos, todas las respuestas autoinmunes del organismo no son iguales y puede llegar el paciente con dificultad para caminar, pero puede llegar ya el paciente con una debilidad más severa y también con las variantes como son el Miller-Fisher, etcétera, donde hay una parálisis completa facial, también una parálisis respiratoria y por ende un daño vulvar que puede producir la muerte si no anda rápido. Hay pacientes que la relación entre salvarse y morirse es que llegue a un lugar donde le hagan un buen diagnóstico y que tenga una unidad de cuidados intensivos. A veces un paciente entre 2-3 horas hace un distrés respiratorio, un paro y fallece. O sea, realmente hay que vigilarlo y por eso realmente ojalá tuviéramos más unidades de cuidados intensivos porque lo ideal de estos pacientes es vigilarlo aunque no tengan criterios de intubación en una unidad de por lo menos cuidados intermedios o cuidados de vigilancia especial. Asociación también, ¿con qué se asocia? Con parestesias, que era lo que le decía, que son esta sensación de molestia, de calambre en los miembros, y también puede haber en el 70% trastornos del sistema autonómico o lo que le llamamos disautonomía, como pueden ser taquicardia, como pueden ser retención urinaria, como puede ser hipotensión o hipertensión ortostática, o sea, hipertensión, también hipotensión ortostática, también muchas veces se puede producir una arritmia, etcétera. O sea que realmente el sistema realmente disautonómico está dañado y hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque si su sistema autonómico está dañado hay que evitar algunos tipos de exámenes en esos pacientes. Por ejemplo, tenemos la experiencia de un médico cuando estudiaba en Cuba que era amigo de mi jefe y estaba ingresado y había tenido un Guillain-Barré y estaba en periodo de recuperación y como era obligatorio, o sea, el hospital pedía que se hiciera el examen completo, el residente llegó y haciéndole el tacto rectal, el paciente hizo un trastorno autonómico y falleció. O sea, y realmente para Guillain-Barré no era necesario el tacto rectal, lo hizo porque estaba obligado en el expediente clínico. Entonces, y se puede asociar con muerte súbita. Entonces, hay que tener cuidado con los exámenes. También se asocia a otros trastornos que hay que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial, como son dolor lumbar o en extremidades, debilidad facial o orofaringia. Muchas veces está la variante esta de Fisher, de Miller-Fisher, donde hay una parálisis ocular o una parálisis del nervio facial, o sea, con una parálisis facial del séptimo par. También es importante tener en cuenta lo que decía, que el 30% de los pacientes con Guillain-Barré van a tener la necesidad de una ventilación mecánica. Y también puede haber lo que le decía, la debilidad del tercero, cuarto y sexto par, una debilidad oculomotora, puede haber retención urinaria y la variante que le decía, una variante que inicia en brazos o cara y va descendiendo, es una variante también que tenemos que tener en cuenta. Y estas son las asociaciones más raras, que bueno, ahí pues hay que afinar bien el diagnóstico porque uno dice, bueno, pues esto ya me quita
realmente a veces con papiledema. Cuando usted ve un papiledema en cualquier paciente, piensa en un tumor cerebral, en una hipertensión endocraniana, y esta es una enfermedad periférica, o sea, no hay una relación, pero puede haber papiledema, puede haber movimientos faciales, mioquimia, que son los tics o movimientos faciales, puede haber rigidez de nuca también, signos meningios, parálisis de cuerdas vocales, trastornos mentales, síndrome de encefalopatía reversible, o sea, por hipertensión y desautonomía, o sea, no directamente por el Guillain-Barré, que como le digo es una enfermedad periférica del sistema nervioso periférico y no central, pero pueden tener este grupo de asociaciones que son muy raras, pero hay que tenerla en cuenta también para hacer. Y estos son lo que le decía, criterios diagnósticos, los fuertes, los requeridos para el diagnóstico, que hay una debilidad progresiva en más de un miembro, arreflexia distal con arreflexia o hiporreflexia proximal, y el sustento, lo que nos va a hacer que asociado a estos dos signos fuertes, también nos sirve el diagnóstico, progreso hasta 4 semanas. La deficiencia por lo general son simétricas, como le decía, cuando son asimétricas pensar en otra enfermedad, aunque puede ser, pero no es. El compromiso sensorial es fundamentalmente al inicio, cuando está la parte de la mielina. Por lo general, si hay un trastorno sensitivo muy severo, también hay que replantearse el diagnóstico. La recuperación comienza en el curso de 4 semanas después de tener el avance, o sea, hay una fase de avance, una fase de meseta y una fase de recuperación. Entonces, cuando termine esta fase, que todavía puede llegar hasta 4 semanas de avance, pues ya debía comenzar una recuperación. El paciente que se ha hecho un buen diagnóstico, que no tiene ya complicaciones, no ha estado intubado, por ejemplo, porque con pacientes intubados pudiera haber lo que se llama el síndrome de cuidado crítico, o sea, un síndrome de una neuropatía que se acentúa por la intubación. También puede haber disfunción autonómica, también puede ser los trastornos de los pares craneales, que le decía, fundamentalmente una parálisis facial, que es el síndrome de Miller-Fisher, o también una parálisis oculomotora. Generalmente no debe haber fiebre al inicio, porque como le decía, ya pasó estos virus que uno piensa, el Campylobacter jejuni, el Zika, etcétera, ya deben haber pasado 15, 20 días cuando empieza la enfermedad. El aumento de proteína, generalmente en líquido cefalorraquídeo, si se hace la punción lumbar muy rápida, pues vemos que todavía no, porque son fundamentalmente por la degeneración esta que se produce mielínica y axonal, y es después de una semana. Los leucocitos, menos de 10.000, descenso de la velocidad de convolución o bloqueo en varias semanas, eso lo vamos a ver ahorita. Y esto es lo que uno dice, si parece esto, realmente hay que pensar en otra cosa, que es contrario, una debilidad que sea asimétrica, y que de inicio el paciente venga con una disfunción intestinal o urinaria, lo que le decimos un nivel sensitivo, que el paciente tenga pues una parálisis fundamentalmente. Esto puede aparecer, pero después no al inicio. El recuento de leucocitos por encima de 50 y un nivel sensorial bien demarcado, o sea que el paciente tenga niveles sensitivos. Eso va en contra del Guillain-Barré porque es una polirradiculopatía motora. Y la exclusión del diagnóstico, que solo sea sensorial, que no haya nada motor, ya excluye el diagnóstico. Y por supuesto que el paciente tenga o usted descubra otra polineuropatía asociada que no sea entonces el Guillain-Barré. Estas son las variantes: la desmielinizante, el 90%, una polirradiculopatía desmielinizante aguda, paraparética fundamentalmente, o cuadriparética porque toman los miembros inferiores, primeros y superiores. Está la forma ya más grave, donde el daño es axonal, una polineuropatía axonal, que generalmente hay un componente sensorimotor. Y claro, las dos variantes que se han reportado de este grupo, que son la variante de Miller-Fisher con parálisis de los pares craneales, fundamentalmente parálisis del séptimo par, una parálisis facial, o parálisis oculomotora del tercero, cuarto y sexto, que son los de los movimientos oculares. Y en casos muy poco descritos, pero que también es una variante, es la encefalitis de Bickerstaff. Estos son los subtipos, también varios más descritos, y fundamentalmente el daño donde se produce, si en el GM1, GM2, el GM1A, fundamentalmente la inflamatoria desmielinizante, la facial, la motora. Vean aquí la forma faríngea cervical y el Miller-Fisher, que tiene dos formas: una forma incompleta, que es con oftalmoparesia, con ataxia, y otra con ataxia con oftalmoplegia, y la variante de Bickerstaff con la encefalitis.
realmente vuelvo a hacer énfasis en esto, las dos, clínico y la clínica sigue siendo importante. El examen neurológico son debilidad motora progresiva en brazo y pierna y presencia de arreflexia. Con esto tenemos asegurado posiblemente un buen diagnóstico, pero hay que buscarlo. Claro, nos tenemos que ayudar del laboratorio, fundamentalmente la velocidad de conducción, que va a haber un bloqueo, enlentecimiento de los puntos de conducción nerviosa en algunos puntos, fundamentalmente el reflejo, pérdida del reflejo H, y a nivel de fundamentalmente donde está el daño primario, si es en los miembros inferiores o también en miembros superiores. La electromiografía es más que todo para buscar cómo está la actividad eléctrica y nos sirve para diferenciarla cuando veamos de algunas enfermedades como son miopatía y como son otras enfermedades de músculo, porque las enfermedades de nervio, que esta es una enfermedad del nervio periférico, muchas veces son muy similares a músculo y cuesta aún para el especialista de nervio periférico. Ya tenemos también especialistas neurólogos que son especialistas en este campo, para el neurólogo son difíciles. También el líquido cefalorraquídeo, que por lo general puede haber un incremento en los niveles de proteína y también sin un gran incremento de los glóbulos blancos, solo las proteínas. Ya un incremento de glóbulos blancos te hace pensar en otra cosa. Las proteínas van a estar elevadas una semana después de los síntomas y menos de 10.000 linfocitos por campo, o sea que eso es una característica. Si acaso hay 20, 30, 50, 100 leucocitos por campo, replanteémonos el diagnóstico, busquemos si hay una infección, etcétera. Y el electrocardiograma puede mostrar anomalías, porque en algunos casos, acuérdense que esos pacientes tienen un trastorno autonómico y pueden tener taquicardia, pueden tener arritmias, etcétera. Realmente la punción lumbar, entonces se debía hacer después del 7º día para estar más seguro de encontrar proteínas. A veces si uno tiene una sospecha de infección la puede hacer antes, pero generalmente, como le digo, clínicamente estos pacientes ya pasaron la fase infecciosa y están más que todo en la fase motora, o sea, del daño radiculomotor. Generalmente la disociación, la elevación de proteína con un recuento celular normal, vean, entre el 50 y el 60 aumentan proteína en la segunda semana y hasta el 75 por aumento de proteína. Por lo general son solo las proteínas, por ejemplo las bacterias. Una diferencia es que las enfermedades infecciosas bacterianas dice que comen glucosa y defecan proteínas, o sea, tienen baja la glucosa. En este caso no baja mucho la glucosa, es la proteína nada más, y que a nivel de las raíces, y es por el daño, por eso es que parecen la semana. ¿Por qué? Porque se elevan por esto, por la mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica a las raíces proximales. Cuando la enfermedad va ascendiendo, que ya se van dañando raíces proximales, esto se va a reflejar en el cruzar la barrera y aumentar las proteínas en líquido cefalorraquídeo. El líquido, cuando usted hace la presión de apertura, que hace una manometría, la presión de apertura es normal. Como le decía, la celularidad, solo un mínimo de pacientes tienen entre 10 y 50 células. Como le decía, más de 10, pues sospechar otra cosa. Puede haber virus, puede haber meningitis aséptica presente en algunos pacientes, como son las neoplasias, como son Lyme, como son sarcoidosis también. También la disociación, como le decía, la diabetes realmente es el primer diagnóstico diferencial. Cuando tenemos un paciente, muchas veces viene, a más ahora que están asustados, viene con una polineuropatía diabética, y claro, pues el diabético también va a tener alguna infección. Puede ser que este diabético haya tenido un Zika, haya tenido un chiqui, haya tenido dengue, que no están tan asociados, o haya tenido una infección cualquiera y esté pensando que tiene un Guillain-Barré, pero igual ahí están los criterios diagnósticos, pero hay que tener cuidado, o sea, no confundir a este paciente y tener en cuenta pues las características que vimos clínicamente. La intoxicación por metales pesados, por ejemplo, muchos pacientes que tienen intoxicación por plomo, etcétera, pues se parece un poco porque hay una neuropatía periférica, pero hay algunas cosas que no lo tienen, aunque pudieran tener arreflexia. Por lo general, la intoxicación por metales pesados son de más larga evolución, al igual que la deficiencia de vitamina B12, son neuropatías o polineuropatías que son subaguda o crónica. La enfermedad de la motoneurona, que vimos mucho, que es la esclerosis lateral amiotrófica, generalmente ella no tiene tampoco trastorno sensitivo, pero por lo generalmente es progresiva, con una debilidad, generalmente puede haber hiperreflexia al principio.
El VIH, como le decía, existe la polineuropatía por VIH, pero muchos pacientes que al inicio del VIH pueden hacer un trastorno inmunológico y hacer un Guillain-Barré. Los accidentes cerebrovasculares, que hay que hacer el diagnóstico, o sea, no confundirse. A veces los accidentes cerebrovasculares por lo general son asimétricos, entonces ya eso está en contra de la enfermedad. El botulismo, que ya casi no se ve, la enfermedad de Lyme, y lo que yo le decía de los músculos, hay que tener cuidado con las enfermedades musculares, la miositis, la polimiositis, y generalmente también hay muchos pacientes que padecen de otros grupos de enfermedades neuromusculares que hay que hacer el diagnóstico diferencial. También fundamentalmente, ya menos importante, la miastenia grave, la pongo aquí amarillo porque hay que tener cuidado. Llegó un paciente hace poco y que era un Guillain-Barré, lo tenían hasta lo iban a meter a cuidados intensivos y realmente era una miastenia gravis. O sea, la miastenia grave es una debilidad neuromuscular, no de nervio periférico, por lo general que daña los nervios de la devolución, hay que tenerlo en cuenta, pero tiene sus características y realmente tiene un diagnóstico que se puede hacer por una velocidad, una electromiografía donde se ve la actividad repetitiva, ya después la parálisis por pérdida periódica, hipocalemia o hipercalemia, las lesiones de médula, la difteria, la parálisis de Bell, la sarcoidosis, la hipocalemia severa, la poliomielitis, que ya casi no la vemos, y las neuropatías por abuso o consumo de drogas. En general lo que pasa, rápidamente la evolución o pronóstico, con una parálisis ascendente, con los reflejos tendinosos profundos desaparecen, los nervios, se detecta una afectación sensitiva en algunos pacientes, la velocidad de conducción está disminuida, el músculo que inerva generalmente se paraliza, por eso produce una debilidad o parálisis, y que ya después de 4 semanas comienza a haber una recuperación y vuelven a recubrirse o a recubrir la mielina. Se sabe que la mielina se puede regenerar y muchos pacientes semanas después en unidades hospitalarias, cuidado intensivo, logran comenzar a recuperar y logran su función normal. Eso es lo normal que pasa, no nos confundamos, realmente hay que tener mucho cuidado, hay que estar alerta, pero solo, como le decía, la mortalidad, haciendo un buen diagnóstico y haciendo un buen tratamiento, el que vamos a ver ahora, realmente él solo muere entre el 5 al 7% de los pacientes y generalmente con una rehabilitación de 3 meses usted se siente contento cuando el paciente lo viene a ver y comienza a caminar nuevamente, comienza a tener movilidad. Va a depender también de la intensidad, o sea, del tipo, si tuvo realmente una cuadriparesia con daño severo y una paciente que solo hablaba, no podía mover ningún miembro, o una una cuadriplegia o una cuadriparesia donde puede tener algunos movimientos, o sea, pero generalmente ya se ven resultados muy buenos en los 3 meses de rehabilitación. Estas son las causas de muerte en un hospital. Este es un estudio de un hospital argentino, pero la idea era para que vieran las causas de muerte. Generalmente la más frecuente es la bronconeumonía, las infecciones en cuidados intensivos, las infecciones relacionadas con la ventilación mecánica fundamentalmente, el otro tromboembolismo pulmonar, la insuficiencia renal aguda, la pericarditis y una hemorragia digestiva. O sea, es solo tener una idea, realmente son muy parecidas. La causa más frecuente de muerte en el paciente es el distrés respiratorio y fundamentalmente las complicaciones de la bronconeumonía. El distrés respiratorio, ¿cómo se corrige? Haciendo una buena anamnesis, un buen examen neurológico y poniendo ese paciente cuando es necesario, que van a ser el 30% de los pacientes en ventilación mecánica. Ahora, ¿dónde actuar? El tratamiento, 2 posibilidades. Si vamos a actuar en el fracaso en la parte superior o lo que vemos, lo que está afuera, lo que estamos viendo como en el árbol, el fracaso respiratorio, la disfunción autonómica, el encamamiento, o también tratamos el... Perdón. Vamos. Aquí, ¿cómo? Ahí. O también tratamos el proceso inmunológico subyacente, que son fundamentalmente el tratamiento de base de esta enfermedad o el tratamiento a la base de la enfermedad. ¿Y cuál es la base de la enfermedad? El trastorno inmunológico. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos 2 terapias aprobadas,
y bien identificadas, que son la plasmaféresis o el uso de inmunoglobulina. Estas son las medidas generales, que son la hospitalización, o sea, la parte superior del árbol, el control del dolor, los signos vitales, la monitorización permanente. Acuérdense que son pacientes que hacen disautonomía y pueden en cualquier momento comenzar una hipotensión, una arritmia, la profilaxis de trombosis, todo paciente que está encamado con una parálisis de miembro, el apoyo ventilatorio de ser necesario y la fisioterapia, que debe hacerse precoz para evitar también el tromboembolismo o para evitar las contracturas musculares. En medidas generales, como le decíamos, 5 mueren de la sepsis. La hospitalización debe estar en un hospital, y si el hospital tiene unidad de cuidados intensivos, los primeros días unidad de cuidados intensivos, tener bien claro cuáles son los criterios de ventilación mecánica para someter a ese paciente lo más rápido posible, y tener en cuenta que estos pacientes hacen difusión autonómica y hay que tener. Y por supuesto, como les decía, los 2 modificadores de la enfermedad, que son la plasmaféresis y la inmunoglobulina. También hay que chequear la disfunción cardíaca, hay que ver el chequeo de un electrocardiograma a todo paciente, ver las capacidades vitales, cómo está la saturación, cómo está la deglución, etcétera. 2 o 4 horas, si no hay progresión, hay que estar chequeando todo eso, y 6 o 12 horas si ya está estable. Si hay un trastorno disautonómico severo, hay que poner un marcapaso. Si hay necesidad, hay que ventilarlo, y si el paciente tiene una disfunción de la glosis o no puede tragar, hay que poner una sonda nasogástrica. Estas son las indicaciones de ventilación: una capacidad vital forzada menor de 20 mililitros por kilogramo, una presión inspiratoria menor de 30 y una presión expiratoria máxima menor de 40. Por eso es importante la vigilancia que hay que tener y la coordinación con las unidades respiratorias que están en los hospitales. Y las medidas especiales, que como les decía, son el uso de plasmaféresis o la concentración la administración de inmunoglobulina. Está indicado cuando el paciente no puede caminar sin auxilio, el paciente muestra disfunción de su capacidad vital, o paciente con electromiografía con debilidad o signos de daño profundo, ya sea axonal o mielínico, o sea que tiene su criterio. A veces está discutido si en pacientes con algún tipo de Guillain-Barré, que a veces hay una forma que no es benigna, pero más benigna, se usa. Generalmente, si está en las posibilidades, se puede usar, pero estos son los criterios fundamentales para usarla. La plasmaféresis ha sido demostrada en varios estudios, tienen más de 6, 7 estudios donde han demostrado que hay una mejoría precoz de la fuerza muscular, una menor necesidad si se empieza rápidamente ventilación mecánica en los pacientes, y una mejor recuperación funcional. O sea que realmente esto se ha visto. Cuando estamos en el hospital Sacamil, hubo algunos pacientes fundamentalmente que se le hizo plasmaféresis o inmunoglobulina, versus lamentablemente unos que económicamente, porque no lo tenía el hospital, había que hacer un gasto aparte, no lo pudieron hacer. Y sí, realmente no fue un trabajo investigativo, fue más que todo un trabajo descriptivo que hicimos. Se vio que era mucho más la recuperación en quienes pusieron a usar fundamentalmente inmunoglobulina o plasmaféresis. Es mayor los resultados tanto de inmunoglobulina como de plasmaféresis mientras más rápido se empieza. Por eso la importancia del diagnóstico que sea más precoz, menor de 7 días, aunque sigue siendo útil en los primeros 30 días, pero mientras el diagnóstico sea más precoz y la empecemos a utilizar antes, mucho mejor va a ser el resultado. La severidad moderada, La severidad moderada, 4 secciones son mejor que 2, y en severidad grave 6 secciones no son mejor que 4, o sea que se extraen 50 mililitros hasta completar 5 secciones por lo general. Algunos hacen solo 3 secciones, pero generalmente la idea es completar 5 secciones. No pasa. La otra. Ya estamos terminando. No. Gracias. Perfecto.
Páseme, no pasa. Generalmente eso es lo que se hace, se cambia, vean, se hace el cambio pásemela así, ahí se ve, se hace el cambio fundamentalmente el cambio de sangre y se libera de las toxinas o de las células matadoras, aquellas que se han producido. La siguiente. Y la otra, realmente, ahorita hay mucho auge con el uso de las inmunoglobulinas en muchas enfermedades neurológicas, fundamentalmente. Esta pregunta es muy importante en los foros neurológicos: si es la inmunoglobulina mejor que la plasmaféresis. Muchos de los neurólogos consideran que sí, porque tiene menos efectos colaterales. El único problema un poco es que la inmunoglobulina es un poco más cara, pero sí, realmente no hay que poner un catéter, se usa directamente en vena, y hay una mejoría precoz de la fuerza muscular, también una disminución de la ventilación mecánica, mejor recuperación funcional, y realmente los pacientes por lo general tendrían que usar 5 días, o sea, entre mayor se pueda, algunos autores dicen 6, otros 5 días el uso de inmunoglobulina. Los resultados son excelentes y realmente, como le digo, mucho menos complicaciones, hay muchas investigaciones, y realmente en el país tenemos las inmunoglobulinas, las hemos estado utilizando. Lamentablemente por los costos a veces no pueden acceder todos los pacientes, pero cuando se utilizan uno realmente ve la mejoría en este tipo de pacientes. La siguiente. Aquí vemos, se usan, como le decía, de promedio 5, aunque ahora han salido algunos trabajos nuevos, una publicación de Lancet y una publicación de Neurology donde recomiendan 6 sesiones. Son 5 infusiones a 0.4 kilogramos por día, y desde tratar de administrar las primeras 2 semanas, realmente lo mismo que pasa en la plasmaféresis. Mientras más rápido se comienza el uso de la inmunoglobulina, mejor van a ser los resultados. Después de 2 semanas se pudiera intentar, pero lo adecuado es que el diagnóstico se haga en las primeras 2 semanas y se comience el uso de inmunoglobulina. Son 5 días, se pone directamente en vena la inmunoglobulina, y generalmente usted va a calcular el promedio de un paciente de 80 kilogramos está en 25, en 30 miligramos cada día. La siguiente. Ahora, a veces pudiéramos pensar, bueno, ¿y por qué no usamos las 2? Por supuesto, ya se le ha ocurrido a varios autores, varias investigaciones. En la Universidad de Harvard se hizo una gran investigación, en el Instituto del Nervio y Músculo de Francia, donde se usó una independiente de la otra y al final las 2, pero se vieron que los resultados son muy similares cuando se usa inmunoglobulina y plasmaféresis en el mismo paciente. O sea, se han hecho acá en el país. Tuvimos una paciente que primero se hizo inmunoglobulina, el resultado no fue el esperado y se decidió hacer plasmaféresis, porque como acuérdense que la plasmaféresis a veces puede hacer hasta un mes, pero los resultados son muy similares. Entonces, no someter al paciente a un doble gasto, sino tratar de utilizar lo más rápido posible una de las 2 variantes y la que usted considera más adecuada. La siguiente. ¿Y cuál elegir? Estas son las 12, 4 a 6 sesiones en 8 o 10 días la plasmaféresis, la inmunoglobulina 0.4 kilogramos por 5 días. Las contraindicaciones fundamentalmente de la plasma: hemodinámica precaria, angina inestable, derrame pericardio o sepsis. Y la hipersensibilidad a la inmunoglobulina es fundamentalmente el gran problema. Hay que ver, el paciente por lo general no la ha utilizado, pero hay que tener cuidado. Y realmente en la plasmaféresis es fundamental la hipotensión, que es el que más tenemos, y los problemas con el catéter, y aquí más que todo erupción cutánea o meningitis aséptica en algunos pacientes al haber un cambio en el sistema inmunológico. La siguiente. Esta es la bibliografía para que tengan realmente lo que hemos sacado. Y por último, realmente darle las gracias a todos ustedes por la presencia y la idea de que el paciente, póngame la siguiente, el paciente nuestro se va a salvar y va a estar en terapia respiratoria y va a estar recuperándose si hacemos un buen diagnóstico y un adecuado tratamiento. Muchas gracias.